En este video ocuparemos la aplicación de Snapseed. Para agregar una foto, damos clic en cualquier parte de la pantalla. Ahora nos dirigimos hacia herramientas y aquí buscamos la opción que dice curvas. Aquí ajustaremos los tonos altos, medios y bajos. Esto va a depender de tu foto, pero trata que quede a un buen nivel, ni muy oscuro ni muy claro. Una vez que hayas terminado, nos dirigimos nuevamente a herramientas. Y aquí buscaremos el apartado de blanco y negro. Nos cargará opciones preestablecidas, pero la que yo te recomiendo es la neutro. Se pueden modificar algunos parámetros, deslizando hacia arriba. Esto lo puedes hacer opcional. Una vez más, regresamos a herramientas. Y nuevamente a curvas. Aquí posicionamos un punto en el medio y lo llevamos hasta abajo. La foto nos quedará de esta manera. Ahora damos clic en la pila de ediciones y luego en ver cambios. Ahora seleccionamos la última capa de curvas y luego en el botón del medio. Aquí lo que buscamos hacer es oscurecer el fondo. Para ver lo que hemos pintado, damos clic en el ojo. Esto nos ayudará a ser más precisos. Las flechas nos servirán para subir y bajar la opacidad. Te recomiendo que juegues con estas, ya que la luz no siempre será la misma. Además ayudará a que la foto se vea más equilibrada. Ahora en herramientas nos dirigimos al apartado de pincel y elegimos el pincel de sobreexponer. Lo que haremos aquí es resaltar las partes con más luz y con sombras respectivamente. Como te dije anteriormente, trata de jugar con la iluminación. En herramientas podemos buscar la opción de grano, esto es opcional. Para ver los resultados, presionamos sobre la pantalla. Ahora para guardar la foto, damos en exportar y luego en guardar. Como puedes ver, se puede hacer en casi cualquier foto. Solo es cuestión de ver cómo está la iluminación. Eso sería todo por el video de hoy. Te invito a que le des like a este video y a que te suscribas, ya que me apoyas mucho con eso. Nos vemos en la próxima.